La semana trágica, la semana de enero, algo inexplicable, que un gobierno popular votado por la mayoría haya cometido un crimen tan atroz como lo ocurrido en ese enero de 1919. Represión que iba a ser el prólogo de otras dos represiones de trabajadores cometidas por el mismo gobierno de Hipólito Yrigoyen, poco después. Los fusilamientos de peones rurales patagónicos y la represión contra los hacheros de la forestal. Represiones ante exigencias justas de los hombres del trabajo. A esta profunda investigación de Horacio Silva la llamaría definitiva. Definitiva porque recurre a todas las fuentes posibles, trae las versiones de todos los sectores, describe profundamente la época y sus costumbres, la vida política y los intereses reinantes. Describe las distintas reacciones de los diferentes sectores sociales, los problemas internos de las organizaciones obreras. Además, analiza las investigaciones ya existentes sobre este hecho histórico, documento por documento, interpretación por interpretación. Recurre, de acuerdo con lo que aprendí en mi experiencia, a toda la documentación histórica existente. Gracias. Te quería preguntar qué repercusiones tuvo toda esta huelga, no solo a nivel capital federal, sino también en el resto del país. ¿Qué impacto tuvo que se pueda ver hoy en día? Bueno, cómo no. Semana Trágica es una huelga que ha quedado inserta en el imaginario colectivo de la ciudad de Buenos Aires. No hay prácticamente nadie que ignore o le suene como mínimo el nombre de los talleres Bacena o el nombre de Semana Trágica. Repercusiones. Semana Trágica fue un coletazo del movimiento internacional generado en Rusia en noviembre de 1917, que fue la revolución, liderada por Lenin y por Trotsky. La huelga esta fue en enero de 1919 y resultó ser duramente reprimida, pero a pesar de ello fue una huelga triunfante. Se obtuvo lo que se quería, se había pedido satisfacción de un pliego de condiciones para los obreros de la fábrica de Bacena, taller metalúrgico. Asimismo, esta huelga generó entusiasmo y posibilidades de acción en otras huelgas obreras, en otros muy diversos puntos del país, como fue la Forestal, empresa británica del norte de Santa Fe, que a caballo de la huelga de la Semana Trágica ellos hicieron sus propias huelgas, aunque fueron derrotados, y las huelgas patagónicas de 1920-1921, que también fueron heroicas, pero que también fueron derrotadas. Y un poco, ¿cuáles fueron los actores en esta huelga y qué rol desempeñó cada uno? En aquella época había dos centrales obreras, la FORA del Quinto Congreso, así se llamaba, que era de ideología y práctica anarquista. Y había otra FORA, también FORA es la sigla de Federación Obrera Regional Argentina. No les disgustaba decir república, decían regional, porque estaban en contra de los límites impuestos por el capitalismo. Entonces, para ellos era una región la Argentina, no era una república. Bien, FORA del Quinto Congreso Anarquista, dijimos, y había otra FORA que se llamaba del Noveno Congreso y que era Sindicalista Revolucionario. En términos más comprensibles, eran los más intransigentes, los anarquistas, y los más negociadores, los sindicalistas, los que trataban de no llegar a las últimas consecuencias de la huelga y demás. Por el lado obrero eran estos, por el lado del gobierno era la Unión Cívica Radical, conducida por Hipólito Yrigoyen, presidente de la República. Después, por otra parte, tenemos como actor al ejército argentino, que intervino en la represión, y a lo que llamaban las guardias blancas, esto es, digamos, fuerzas paramilitares de derecha que estaban formadas por jóvenes de la oligarquía argentina. Estos son los principales actores de este movimiento.
¿Y qué rol jugó Irigoyen en todo esto? Que se dejó sino como un caldo importante. Bueno, es un rol dual, el que jugó Irigoyen. Todo el radicalismo de ese periodo tuvo un rol de dualidad. Por lo pronto, discursivamente, ellos se presentaban, el radicalismo se presentaba como el gran partido, el gran movimiento popular. Esto incluía a los obreros discursivamente. Entonces, el radicalismo dejaba correr, dejaba que los sindicatos se organizaran, no le ponía trabas. En muchos casos hacía áreas, zonas liberadas para que la policía no intervenga en algunos conflictos obreros, o sea que esto favorecía a los obreros, especialmente cuando las huelgas eran de gremios que tenían una buena llegada con el gobierno irigoyenista, como por ejemplo de los marítimos, cuyo dirigente, Francisco García, tenía entrada directa al despacho de Irigoyen. Este era uno de las fuerzas del noveno, de los conciliadores, los más flexibles que yo mencionaba. Y entonces Irigoyen dejó correr, pero tenía un límite. El límite era si el movimiento obrero hacía peligrar al sistema capitalista, hacía peligrar a su gobierno en un principio, el sistema en lo más estratégico. Ahí ya se terminaba el populismo y daba, así como había dicho, rienda suelta para que los obreros se organicen, rienda suelta para que salgan las bandas paramilitares a destrozar cráneos obreros, a matar, que además se cebaron muchísimo con la comunidad hebrea de Buenos Aires, ya que en aquella época había un prejuicio en el cual el judío era comunista, era rojo, era ruso. Entiendo. Y como que en el medio de la volada aprovecharon para ensañarse particularmente con la colectividad judía. Exactamente, así que resumiendo, el rol de Irigoyen fue dual. Fue primero... Como que en un principio funcionó como un mediador, benefactor de los obreros, y ya por lo último como que dio rienda suelta para la masacre. Exactamente, eso. También te quería preguntar, ¿cómo te parece, cómo ves vos desde tu mirada lo que fue la clase obrera de ese entonces respecto a las maneras y la forma y los ideales de la clase obrera de hoy en día? Bueno, ha pasado mucha agua bajo el puente. En aquellos tiempos el movimiento obrero tenía características sumamente distintas de la actual. El movimiento obrero de aquella época, para empezar, no era legal. Es decir, no tenía personalidad jurídica y por lo tanto las cotizaciones de cada trabajador la tenía que hacer el delegado. Así que si el delegado no daba satisfacción a lo que querían los trabajadores no le daban la cotización. Hoy en día es muy distinto porque la empresa le retiene a uno la cuota sindical, se la entrega al sindicato, a la CGT. La CGT la deriva a la seccional pertinente y esa seccional pertinente al gremio pertinente. Claro, ya no es tan directo. No es tan directo, entonces ahora es mucho más fácil dominar al trabajador desde un sindicato cuando la conducción es burocrática, como se suele decir, no refleja la voluntad de las bases, es mucho más fácil doblegarla hoy que antes. Porque está involucrada la empresa en el proceso. Exacto, en aquella época no. Por otra parte, el movimiento obrero de aquellos tiempos era profundamente solidario. Esto es decir, tenían lo que se llamaba el pacto de solidaridad. Era una cláusula que figuraba dentro de los reglamentos, por decirlo de alguna manera, de la Federación Obrera. Esta cláusula, este pacto de solidaridad, determinaba que cuando un gremio entraba en conflicto, los otros gremios paraban también. No por reivindicaciones propias, no para decir yo quiero también... No para sumarse, sino para apoyar. Para apoyarlo, para que él gane. Entonces, si se trata de una aceitera, bien, para los obreros del aceite y para los otros gremios, y además boicotean a esa empresa. Si esa empresa, por ejemplo, quería despachar bidones de aceite al interior, no por ahí el gremio no llegaba a hacer el paro completo, pero sí decían, esto no lo despachamos. Entiendo, como y que esa fue la clave del triunfo de muchas de las huelgas de aquella época, era esta cláusula de solidaridad. Hoy eso está
absoluta y completamente perdido, olvidado, enterrado y sepultado. Solamente los jóvenes anarquistas de hoy plantean esa forma de manejar una huelga. Y la recuerdan y le dicen como que sería la única manera de poder torcerle la mano a los gobiernos como el actual, como el que pasó recién, y a todo tipo de coerción contra los trabajadores. Vamos cerrando, que es un tema inagotable, pero tenemos un límite de tiempo. Me gustaría que nos cuentes un poco qué estás haciendo ahora, en qué estás trabajando. Bueno, con todo gusto. Son 3 cosas las que estoy haciendo en este momento. La más importante de ellas es un libro para Editorial Planeta, junto con el ex comandante montonero Roberto Perdía. Se trata precisamente de estas 3 grandes huelgas, Patagonia Forestal y Semana Trágica, en todo su contexto, y el libro en un principio se llamaría Trienio en rojo y negro por los colores del anarquismo, ¿no? 1919-1921. Es decir, ya no debía estar acá, debía estar escribiendo el libro, pero tengo que entregar el 30 de abril. Muchas gracias, Iván. Tengo que entregar el 30 de abril y todavía tengo con la lengua afuera, tremendo. Eso es una. Otra, que se ha rescatado de un libro que había editado el famoso anarquista Severino Di Giovanni antes de ser fusilado en 1931. Ese libro se salvó, lo rescató un hermano de su compañera, ella se llamaba América Escarpó, ella lo conservó durante años y hoy está en la editorial Anarres, que es también la que hizo, editó mi Días Rojos, Verano Negro, ¿no? Sí. Entonces me pidieron que haga un esbozo histórico de la historia de ese libro, lo van a reeditar. Pero que contextualizado. Y contar la historia de cómo se sacó ese ejemplar, cómo fue eso. El libro es una obra de Eliseo Reclus, un geógrafo francés, anarquista también, se llama Evolución y Revolución, ¿no? Pero bueno, lo que me pidieron que haga es contar cómo se salvó ese libro, la historia del libro, y cómo llegó hoy a las manos de Editorial Anarres. Y por último, el otro proyecto que tenemos también con el libro de Anarres es la recopilación completa de todos los carteles eran unos artículos, escritos por un anarquista que escribía de una manera muy bella y muy contundente, que se llamó Rodolfo González Pacheco. Así que... Te veo que tenés bastante trabajo. Bastante trabajo. Bueno, felicitaciones y muchas gracias por venir. Suerte en tus proyectos, suenan preciosos y estoy segura de que van a salir cosas muy interesantes de ahí. Y de nuevo, muchas gracias por estar acá con nosotros y compartirnos tu libro. Gracias a todos ustedes, muchas gracias. El libro que les quiero presentar hoy se llama Estado de Excepción, de Giorgio Agamben. Agamben es un filósofo italiano que se puede inscribir dentro de lo que se conoce como posmodernidad. Este es un trabajo de largo aliento en el que él se ha dedicado a estudiar el estado de excepción como figura política y jurídica y cómo este funciona en los estados modernos. Su tesis es que el estado de excepción se ha convertido en la forma de gobierno paradigmática de los estados modernos democráticos. Es decir, el estado de excepción dejó de ser la excepción para pasar a ser la regla. Con esa introducción quiero leerles un pequeño texto y esta habla acerca de las medidas excepcionales que son justamente las que se deberían tomar en la crisis política. Abro comillas. Las medidas excepcionales y el estado de excepción se presenta como la forma legal de aquello que no puede tener forma legal. Y después dice, en esta tierra de nadie, entre el derecho público y el hecho político, y entre el orden jurídico y la vida, es aquello que la presente investigación se propone a indagar. Cierro comillas. Justamente esa dificultad que hay entre ver cuál es el estado de derecho realmente existente y el estado de excepción, justamente hay una confusión para poder identificar cuál es ese estado de derecho y cuál es el estado de excepción. En esa confusión lo que hay es una gran cantidad de población que es sacrificada
para poder mantener la seguridad de los estados modernos. Esa parte de la población que es sacrificada es la que justamente está bajo este estado de excepción permanente. Y esa vida sacrificada es llamada por Agamben como nuda vida, que es vida desprovista de toda cualificación. Podríamos poner como ejemplo el llamado musulmán de los campos de concentración, judíos, que es aquella persona que no tiene ningunos derechos y que está en un limbo jurídico. Bien, por eso me parece muy importante la investigación de Agamben y digamos que desde mi punto de vista es como novedosa esta perspectiva que nos da él respecto de cómo funcionan los estados modernos. Tejiendo olvidos. Tiene 82 años. Es bajita, de ojos rasgados y un colgajo de piel del antebrazo que supo ser la delicia de mis travesuras infantiles cuando lo amasaba, frenéticamente, esperando un reto cariñoso. Sentada en la silla cerca del vitró, teje, con desgano, un chaleco de lanas rojas, verdes y azules. Una combinación difícil de vestir. De vez en vez, da un sorbo al mate enlosado y mellado, con una bombilla tapada por el sarro. Un mate que no hace ronda, con azúcar y cedrón, 3/4 de agua tibia. La noche se hará larga, las horas, una detrás de otra, llegarán con parsimonia pasmosa. Apenas otras 2 o 3 almas por ahí, sentadas, o van y vienen, de la estrecha kitchenette al diminuto baño. Salen a la vereda, encienden un cigarrillo. Algunos visitantes entran, saludan, toman un café y se van. Ella los observa, la mirada levemente extraviada, y por eso no da un beso. El tejido de lana cae pesado como el tiempo, dentro de la canasta de mimbre. Un ovillo rueda hasta los pies de la silla, contigua al cenicero, ahora en desuso por la prohibición de fumar en lugares cerrados. Hay baja tensión y una de las lámparas se quema en el esfuerzo por hacer luz. La que resta es apenas un hilo incandescente de temblor amarillo. Bosteza y como el aire húmedo y caliente que fluye por el tobogán de su tráquea, ella se desliza, plácida, hasta el inmenso patio de la tía Josefa, la mañana en que su hermano, Pepe, la corrió por la cocina montado en el petizo. Dice que fue el susto más grande de su vida. Pero más tarde vinieron otros julepes, menos agradables de recordar, y quizá por eso han migrado de la memoria. A las 5:10 de la madrugada, uno de sus hijos estaciona el colectivo, ya sin pasaje, en la puerta. Admirada lo ausculta. Cuando éste besa su mejilla llena de surcos. Él pide comida. Fíjate en la cocina. Solo queda un sándwich de salame y queso. Sin mayonesa, bufa. Pero ella ya ha vuelto al tejido o a la nostalgia y es ajena a la escena y al personaje. ¿Dónde quedó el suéter?, me pregunta. ¿Por qué no dormís?, le contesto. El sol sale sin dientes. Vamos, hay que levantarse y lavarse la cara. Quiere su saco, siente frío, se queja. Pero no hay saco ni suéter, apenas un par de ovillos de colores y unas agujas enfrentadas. Un proyecto de abrigo. Le paso por los hombros mi pullover. En el pasillo angosto comienzan a agolparse los que llegan con la alborada. La mezcla de aromas, alcoholes, colillas, café quemado, rocío. El baño está vacío. La ayudo con el agua y el jabón. Una vez afuera, vuelve a recibir los besuqueos de anónimos. Caras extrañas, recuerdos absurdos. A las 8, puntuales, arriban los del servicio y cumplen la formalidad de limpiar los bordes y sellar la tapa de la caja. Me acerco a dar la última caricia. Voy solo. Ella queda a 1,5 metros. Cuando regreso a su lado me pregunta: ¿quién es el muerto? Nona, le susurro.
Es el abuelo. En la agenda correspondiente a febrero y marzo visitamos la presentación del libro Viaje a Osvaldo Bayer de Marcelo Balco en la Biblioteca Popular José Ingenieros. También estuvimos presentes en la celebración de la FLIA Zona Norte en Tigre. Por último, presenciamos la charla Investigación Histórica, un periodismo de servicio de derechos sociales, dictada por Horacio Silva en la Biblioteca Popular José Ingenieros. Bueno, espero que les haya gustado el programa. Recuerden que si tienen ganas de leer sus textos o de compartir alguna lectura crítica, nos pueden escribir a letrasalmargen@antv@gmail.com.ar. También tengan en cuenta que nuestro programa sale por Antena Negra TV, que es el canal 20 de la TDA, y si no por streaming en antenanegra.tv.ar.